Gracias. Y hoy quiero compartir el mensaje titulado Norma de la Salvación según edad. Cita bíblica, Hechos capítulo 16, verso 31. Ellos dijeron: creed en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si entra al infierno, eso será terrible. ¿Cómo puede expresar su dolor? No puede. Una vez yo he quemado mi mano poquito, pero tenía una ampolla y una área pequeña, pero por una sopa caliente. Uy, ese dolor. Y claro, anteriormente a veces había algún quemazón con agua caliente, alguna parte, ¿no? Pero en verano, con este quemazón, siendo un área pequeña, uy, eso, ardor, ese dolor, bien feo, bien feo. Nuestro pastor principal nos recomiendo que hierve agua hasta 100 grados, mete su mano algunos segundos, un segundo de repente, mete en agua hervida, más de 100 grados. Claro, ese dolor bien fuerte. Puede sentir un poco de dolor de infierno, poniendo un segundito, pero ese dolor, ese ardor, impresionante. Varios hermanos han probado. Anteriormente me ha traído un video que he tomado. Pero calor de infierno, ¿cómo puede comparar con agua hervida? No, mucho más. No sabemos, infierno hay dos lugares: lago de fuego, lago de azufre. Lago del fuego, insoportable, pero lago de azufre, si cae en lago de azufre, 7 veces más calor, ¿sí? Pero nuestro Señor murió en la cruz, derramó su preciosa sangre y resucitó al tercer día. Al que cree, perdona todos sus pecados y lleva al cielo. Por eso nosotros vivimos en esta tierra, pero nuestro propósito final de nuestra existencia en esta tierra, para entrar al cielo, para preparar nuestra vida venidera en el cielo. Claro, uno no prepara bien, no tiene fe, no vive conforme a la palabra de Dios, irán al infierno. Pero nosotros también debemos cumplir y evangelización familiar, porque no podemos perder ni un miembro de nuestra familia al infierno. Por la mañana un hermano me comunicó, llorando, su mascota murió. Imagínese, por eso yo le dije, entiendo su corazón, pero no lloré más, porque todo animal también muere, pero allí no hay infierno, cielo. Digamos, si muere, extingue. Por eso, claro, por ese cariño que tuvo, tiene dolor, entiendo, pero ya, digamos, no hay más. Pero ser humano que vive en esta tierra, pero si va al infierno, no hay alguna oportunidad de ser salvo del infierno tan horrendo, de castigo eterno. Por eso yo le dije, se preocupa por las almas que tiene su vida venidera, cielo o infierno.
Eso es importante. Por eso nosotros, más que todo, tenemos hijos, ¿sí? Por eso hoy escuchamos, entendemos bien este mensaje. Nos ayudará bien cómo cuidar nuestros hijos para salvación, su salvación. También evangelización familiar. También a través de ese mensaje podemos entender gran amor de nuestro Padre Celestial, nuestro Señor, quien quiere salvar toda alma que vive en esta tierra. Por eso nuestro Dios tiene esa paciencia, esa misericordia, amor, da oportunidad sobre oportunidad, esperando que transforme, que se arrepiente, que crea en el Señor. También podemos entender su justicia a la vez. Por eso, nuestro Dios, este amor también, este justicia. Por eso, a través de ese mensaje, entendemos bien, no solamente esa parte, hoy hemos escuchado el mensaje de nuestro pastor principal, número 2, cielo. Nos abre nuestros ojos. Anteriormente, digamos, ya creo, sí, hay cielo. Hemos confesado así. Pero en detalle, les explique, ¿no? Yo soy de Corea. Yo he vivido trabajando en la iglesia central en Seúl. Pero también yo conozco otra provincia, no todo, pero yo ubico a dónde queda, qué ciudad, qué provincia se llama. Por eso yo viajo por vía expresa. También tiene su ese aviso, pero yo puedo saber dónde está pasando más o menos, a qué ciudad, después qué ciudad va a venir, más o menos en qué tiempo puedo llegar al lugar de retiro de verano. Por eso alguien me menciona un nombre de una ciudad de Corea, está en mi mente. Ya, tal provincia, tal lugar, este, oeste o sur. Sí, me ubico. Pero para ustedes, un ejemplo, yo menciono una ciudad. Un ejemplo, Yosu. ¿Usted? Nombre de una ciudad, Yosu. Pero que no puede imaginar nada. ¿Por qué? No conoce. De repente conoce algún lugar, Seúl o algún lugar, pero no conoce otro lugar. Por eso, escuchando un nombre de ciudad, no da alguna idea. Pero para mí, inmediatamente sí, viene. Donde yo he conocido, puedo imaginar dónde he llegado. Igual, cuando leemos la Biblia, hay muchas informaciones espirituales, pero solamente ve así, no sabe, no conoce dónde es. Por ejemplo, para nosotros, anteriormente, Nueva Jerusalén, no la sabía. ¿Dónde es Nueva Jerusalén? Para mí, he pensado anteriormente, leyendo la Biblia, Nueva Jerusalén, tal vez un apodo del cielo. Pensaba. Pero ahora para nosotros hay Nueva Jerusalén, un lugar muy deseable. Entendemos. Donde trono de Dios, un lugar más glorioso, un ejemplo. Pero hoy en día muchos creyentes leen la Biblia, pero no se relaciona entre ellos. No sabe, no puede imaginarse. Pero nuestro pastor principal nos enseña
por la revelación de Dios en detalle. Podemos relacionar cada uno. Podemos entender, por eso, podemos entender también el corazón de nuestro Padre Celestial, su voluntad, su plan con cultivo humano, con nuestra vida. Por eso no solamente para saciar nuestra curiosidad, sino entendemos esa parte espiritual. Podemos tener más fe, podemos usar para nuestro crecimiento espiritual. Eso puede aumentar nuestra esperanza en el cielo. Amén. No sabemos, cuando nuestro Señor viene en el aire, seremos arrebatados. ¿Sí? Pero antes de llegar al Señor, según edad, según alguna situación, también muere. Pero si muere en Cristo como salvo, ¿cómo será? Anteriormente ya estará en el cielo, hemos pensado, pero ahora entendemos más. Nuestro Señor viene segunda vez en el aire, ¿sí? Y los creyentes que tienen fe suficiente para salvo serán arrebatados. O siendo creyente que no tiene fe suficiente para ser salvo, quedarán en esa tierra con los incrédulos. ¿Sí? Pasarán este mundo 7 años de gran tribulación. En el segundo cielo pasa 7 años de boda de Cordero. Terminando 7 años, nuestro Señor viene con las almas salvas, viene a esta tierra, renueva, ¿sí? Pasa 1000 años, milenio, ¿sí? Después va a tener juicio de trono blanco de Dios. Después entra al cielo o al infierno. Claro, cielo nosotros sabemos que está clasificado en 5 lugares, ¿sí? Paraíso, un lugar más modesto, y Nueva Jerusalén, un lugar más glorioso donde trono de Dios. Pero entre paraíso y Nueva Jerusalén hay primero reino, segundo reino, tercer reino, ¿sí? Infierno tiene 2 lugares: lago del fuego, lago de azufre. Aún siendo condenado en castigo eterno en el infierno, pero según su gravedad de pecado que ha hecho en esta tierra, algo más ligero va a quedar en lago de fuego. Otro lago de azufre más terrible. Por eso, hoy en día uno muere en Cristo o sin Cristo, debe esperar en algún lugar. ¿Por qué? Ahora, digamos, necesita segunda venida del Señor en el aire. 7 años de gran tribulación en esta tierra, 7 años de boda del Cordero en el segundo cielo. Después 1000 años, milenio. Después tiene juicio de trono blanco. Por eso, ese tiempo necesita un lugar que espera. ¿Me entiende? Pero hoy en día muchos cristianos no entienden, pero nosotros entendemos. ¿Por qué? Nuestro pastor principal nos predica por la revelación de Dios. Tan privilegiados somos. Primero, hoy en la mañana, ¿sí? En culto de la mañana, nuestro pastor principal nos explicó ese lugar de espera. Para cielo es donde Hades superior. Pero la Biblia dice en Antiguo Testamento, Seol. Nuestro pastor, hoy no se explico, ¿no? En Antiguo Testamento habla
un lugar, Seol. Después de muerte va a ir ahí. Pero antepasados de fe también decía que ir al Seol. Y rebeldes que ha hecho mal contra Dios, ellos también cayeron a Seol. La Biblia, hoy yo no tomaré porque ese mensaje es un poquito largo, por eso quiero terminar a su tiempo, no tomo todo, pero digamos, Jacob, él decía que yo iré al Seol, dice, pero Coré, que ha caído a Seol en vivo, también Seol. Por eso uno puede pensar que como Jacob, hoy, varón de fe, varón de Dios, pero va a ir al mismo lugar de Coré, que fue rebelde, por eso fue condenado, fue muerto en vivo, ha caído al Seol, pero en mismo lugar, no. Por eso Seol, digamos, se llama Seol, pero hay dos lugares. Para salvos, digamos, un lugar de espera para cielo, otro lugar, un lugar de espera para infierno. También y en Nuevo Testamento está hablando Hades. Cuando leemos Lucas capítulo 16, verso 22-23, un episodio de mendigo Lázaro y un rico, ¿sí? Verso 22 dice, aconteció que murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles. Nuestro pastor hoy explicó, si es salvo, viene dos ángeles para guiar su destino, ¿sí? ¿Por qué? Alguno sale de su cuerpo un ambiente muy nueva para adaptar un mundo, si viviendo en esta tierra, para adaptar este mundo no es tan sencilla. Un ejemplo, yo he vivido en Lima, Perú, 6 años y hace 8 años llegué a Bogotá. Hoy siendo un país vecino, ambiente bien diferente. Pasando un año, 6 meses, un año, todavía, algo raro, porque yo 6 años he vivido en Lima, por eso el ambiente de Lima era muy familiarizada conmigo. Pero Bogotá, claro, bonito, pero hay nueva, por eso parece otro lugar, viviendo 6 meses, un año, ay, aquí algo muy diferente, pareciera donde yo no vivo, ¿me entiende? Pero pasando 2 años, 3 años, ya ahora yo viajo a Lima, claro, por 6 años que yo he vivido, ya no hay alguna dificultad, pero de todo modo, hay bastante diferente, me da eso. ¿Cuánto más uno de su cuerpo, el espíritu, alma, sale para destino al mundo espiritual? No, es muy nueva. Por eso dos ángeles espera para guiar, ¿sí? Por eso. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No explico por qué seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y verso 23, en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Por eso aquí dice Hades. Hades es Seol, el que se llamó en Antiguo Testamento. Un lugar de espera, pero tiene dos lugares. Hades superior, donde pertenece al cielo. Hades inferior, donde pertenece al infierno. Por eso, ese rico, siendo rico,
no ha buscado a Dios. Claro, llamaba de boca Señor, pero no ha vivido conforme a la palabra de Dios. Pero mendigo Lázaro, teniendo esa enfermedad, pobre, pero ha vivido conforme a la palabra de Dios. Por eso Lázaro estaba en seno de Abraham en Hades superior. Pero ese rico ha caído Hades inferior. Pero aquí dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Por eso, alma que fue salva, ¿sí? Sí muere, sí esperaba en Hades superior una comodidad, un descanso. Pero de todo modo, Abraham aquel día cuidaba, enseñaba las cosas espirituales. Pero las almas que han caído al Hades inferior, esperando allí, no con tranquilidad, no con descanso, sino con tormentos. Por eso, cuando escuchamos algún testimonio de infierno, que hay serpientes o águilas que pican o gusanos y tormento o en agua hervida, un ejemplo. ¿Eso de qué testimonio es? En lugar de espera para infierno, Hades inferior. Pero Hades superior, en descanso, con esperanza, con felicidad, de todo modo. Claro, no puede comparar felicidad con el cielo, en el cielo, pero ya pertenece a Dios, está esperando su salvación. Pero espera de Hades inferior, no, allí no hay descanso, está sufriendo tormento, tortura por mensajero de infierno. Amén. Por eso, Hades superior y esperaba las almas que fueron salvos. ¿A quién esperaba? Al Señor. ¿Por qué? Solamente por Jesucristo puede ser salvo. La Biblia que dice, único camino para vida, para al Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso, las almas que fueron salvos en época de Antiguo Testamento, esperaba su Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por el cuidado de Abraham, descansando, aprendiendo, porque en el mundo debe adaptarse de nuevo. Para mí, español todavía complicado, pero para aprender español, claro, en el mundo espiritual no será difícil para aprender, pero de todo modo necesita aprender. Pero las almas que han caído a la muerte, a la perdición, esperando en Hades inferior, está sufriendo. Pero hasta hoy, un ejemplo, hoy uno muere sin Cristo, va a caer al Hades inferior, va a sufrir allí tormenta hasta que viene juicio de trono blanco. Después va a caer al infierno, digamos, a los lugares, lago del fuego, lago de azufre. Pero si cae a azufre y lago de azufre a lago de fuego, más terrible que sufrimiento en Hades inferior. Hoy en día, muchos predicadores o cristianos piensan que nuestro Señor murió en la cruz, ha ido al infierno, dice. Y hablando, primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, pero
nuestro Señor, ¿por qué va al infierno? No. Y 1 Pedro capítulo 3, verso 19 dice, en el cual, digamos, nuestro Señor, después de muerto, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Por qué espíritus encarcelados? Sin Jesucristo, digamos, no puede mudar al cielo. Siendo salvo, debía que esperar al Señor Jesucristo, su Salvador. Podía mudarse de Hades superior al paraíso. Amén. Por eso, espíritus encarcelados. Tiene su razón. ¿Por qué nuestro Señor predica a las almas que han caído al infierno? No, no hay otra oportunidad. No hay que malentender. Ahora bien, pero las almas que esperaban bajo control, bajo cuidado de Abraham en Hades superior, cuando nuestro Señor visitó, explicó, predicó, sois Salvador suyo, ¿sí? Nuestro Señor resucitó. Ese momento, esas almas subieron, trasladaron al borde de paraíso. Ahora, allí está esperando juicio de trono blanco, descansando, disfrutando. Amén. Pero las almas que han caído desde primero muerto, digamos, de ser humano, sin salvación, hasta hoy está sufriendo en Hades superior, Hades inferior. Amén. Hoy uno muere sin Cristo, va a caer al Hades inferior. Está recibiendo su tortura. ¿Hasta cuándo? Que llega a juicio de trono blanco. Después va a caer al infierno, ¿sí? Por el momento, infierno está vacío. ¿Me entiende? Pero Hades inferior, donde pertenece al infierno, está sufriendo tormenta por serpiente, águila, gusano o otros bichos, con fuego, con otro animal, por mensajero del infierno. Pero uno que tiene fe suficiente para ser salvo, uno muere, digamos, hoy en día, pasa 3 días en Hades superior. Nuestro pastor principal nos ha explicado hoy por la mañana. Ambiente espiritual muy diferente que después de salir de su cuerpo. Por eso debe tener orientación, adaptación al mundo espiritual. Por eso, 3 días en Hades superior como una orientación, adaptación al mundo espiritual. Después va al borde de paraíso, lugar de espera. Amén. ¿Me entendió? ¿Ya puede explicar? ¿Tiene mareo o no? No tiene mareo, porque es fácil. Por eso, para explicar, para compartir este mensaje, primeramente debe entender lugar de espera, ¿sí? Segundo lugar, debe entender juicio de la conciencia. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente por Jesucristo puede ser salvo. Amén. Ser humano puede ser salvo solo por Jesucristo. Entonces Dios enviaría
al infierno las almas que no podían escuchar la palabra de Dios en época de Antiguo Testamento? Solo pueblo de Israel tenía la palabra de Dios. Los gentiles no tenían palabra de Dios, no sabía Dios. Por eso Dios enviaría toda alma que no ha escuchado palabra, ley de Dios, al infierno. Esa es pregunta. También enviaría las almas, las personas que no han escuchado el evangelio del Señor en época de Nuevo Testamento. Un ejemplo, Corea, hace 130 años entró el evangelio del Señor. Antes no lo sabía Jesús, Jesucristo, Dios, Jehová, no conocía, no sabía. Por eso, las almas que han vivido antes de llegar al evangelio del Señor, esas almas Dios enviarían al infierno todo. ¿Por qué? Solamente por Jesucristo puede ser salvo, pero esas almas que han vivido tantos años, tantas almas que no han escuchado el evangelio del Señor, nuestro Dios, ustedes no han escuchado el evangelio del Señor, por eso les mando al infierno. ¿Nuestro Dios haría eso? Nuestro Dios es de amor y justicia. No hace esa manera. Por eso, Dios, ¿cómo puede juzgar las almas que no ha escuchado la palabra de Dios, ley de Dios en el Antiguo Testamento? También las almas que no ha escuchado evangelio del Señor en la época de Nuevo Testamento. ¿Cómo juzgaría entre cielo e infierno? Un ejemplo, algún pueblo, algún tribu que vive en Amazonas, selva. Ay, sí. Claro, hoy en día está predicando también de todo modo. Pero las almas que vive ahí, de repente 500 personas, un ejemplo, pero no llega el evangelio del Señor. Por eso, ¿cómo haría? ¿Enviaría todo al infierno por no escuchar el evangelio del Señor? No es así. Porque Dios es justo, Dios es amor. Por eso, Dios, ¿cómo juzga con esas almas? Con juicio de la conciencia. Romanos capítulo 2, verso 14, 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, la palabra de Dios, ¿sí? Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, por su conciencia, lo que es de la ley. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ellos actúan o juzgan algo según su naturaleza, por su naturaleza. Según esta naturaleza uno hace. Pero uno, naturaleza, esa conciencia buena, no hace las cosas malas. ¿Me entiende? Pero conciencia mala, puede hacer las cosas terribles. Por eso dice aquí, aún no tengan ley, la palabra de Dios, son ley para sí mismo. Esa naturaleza que tiene, conciencia que tiene, son ley para sí mismo. Verso 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Vea, mostrando la obra de la ley, obra de la palabra, escrita en sus corazones. Dando testimonio su conciencia. Y
acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Un ejemplo, una persona que no ha escuchado la ley, palabra de Dios, evangelio del Señor, vive en un mundo. Ya encuentro un dinerito, un billete $1,000, un ejemplo. Cada uno puede tener diferente naturaleza, diferente conciencia. Uno, ¡ay, qué bendición! ¡Qué fortuna! ¡Qué fortuna! Ya llevo. Otro, viendo eso, ¡wow! Dinero grande, monto grande. ¡Ay, sí quiero llevar! Pero otra parte, no hay que llevar porque hay dueño que ha perdido ese dinero. Ay, ¿cómo hacer? Hay acusándoles o defendiéndoles. Pelea entre un corazón malo, digamos, su conciencia, ¿sí? Acusándoles o defendiéndoles. Por eso uno gana ese mal corazón, su codicia lleva. Pero esa buena conciencia gana, no hay que llevar y dinero está perdida. No lleva, ¿me entiende? Por eso, esa conciencia muestra ley de Dios con obra. Por eso, cada uno tiene diferente conciencia, ¿sí? Puede hacer bien, puede hacer mal, según su conciencia. Esa. Dios conoce al corazón profundo de cada uno, por ello puede juzgar por la conciencia que tiene. Por eso nuestro Dios no inclina por acá, por allá. Nuestro Dios omnisciente, nuestro corazón y penetra a nuestro corazón profundo, sabe, conoce. Por eso uno tiene buena conciencia, también por eso ha mostrado buena obra. Según justicia de Dios, si está probado la salvación, Dios salva por lo que ha hecho, por su conciencia. Ser humano no puede hacer el juicio de la conciencia porque la conciencia de cada uno es diferente. También conciencia de ser humano no es una norma de justicia. Cada uno diferente. Coreano, colombiano, peruano, el salvadoreño, hondureño, venezolano, chileno, argentino, diferente. Su conciencia. También siendo mismo hermano de sangre, pero diferente conciencia tiene. Por eso, no hay que pensar, ya, mi abuelito ha muerto, pero era un abuelito muy gentil. Ay, más que todo conmigo, un abuelito tan virtuoso. Por eso, sí, fue salvo. Nosotros no sabemos. Nosotros no podemos juzgar. Pero Dios conoce, corazón profundo. No inclina por ninguna razón. Pero ser humano, por abuelito, por amigo, por mamá, por hijo, se inclina. Las personas de la época del Antiguo Testamento y las personas de la época del Nuevo Testamento que murieron sin escuchar la ley de Dios o evangelio del Señor, se deciden la salvación o la perdición por el juicio de conciencia por Dios, quien conoce la profundidad de cada corazón. Dios, ustedes no son pueblo de Israel, ya todos son muertos. Todavía no ha escuchado evangelio de Jesucristo mío.
ay, muerte. No, nuestro Dios no hace eso. Dios es justo. Dios quiere salvar las almas, pero según también su justicia. Por eso, persona de época de Antiguo Testamento que no ha escuchado la ley de Dios, la palabra de Dios. Las personas que no ha escuchado el evangelio del Señor, que murieron, pero Dios juzga su salvación y perdición por su conciencia, que Dios discierne. También, otro lado, también les toca a los niños que murieron, los cuales no pueden entender sobre la fe, y los embriones que murieron por aborto o pérdida. Un ejemplo, fue abortado un embrión o fue perdido un embrión, pero eso es una alma, por eso debe ir al cielo o al infierno. O niño todavía que no puede tener la fe por su entendimiento, por su capacidad. Ese caso, ¿cómo haría? Ese caso también Dios aplica el juicio de la conciencia, porque Dios conoce ese corazón de embrión. Todavía no ha vivido en esta tierra, pero nuestro Dios conoce su corazón profundo. Amén. Pero hay una excepción. Las personas que no aceptaron el evangelio del Señor, aún han escuchado. No le toca el juicio de conciencia. Ha escuchado el evangelio del Señor, pero no aceptaron. No ha llevado su vida espiritual cristiana conforme a la palabra de Dios. Pero no, mi vecino era tan gentil, bonito. No hay otro más. Por eso él ha escuchado el evangelio, pero no ha aceptado, Señor, pero será salvo por juicio de conciencia. No, sí puede probar, puede ser probado de juicio de la conciencia. Aceptan, Señor Jesucristo, porque tiene buen corazón. ¿Me entiende? Por eso no hay que malentender eso. Hoy en día cuando visitamos velorio, todo el mundo que dice, ay, difunto fulano tal, era tan bueno, bonito, ahora está en descanso. Dice, claro, visitando velorio, no hay que hablar mal de difunto. Ay, tenía carácter terca, ¿no? No hay que decir eso. Pero hoy en día, más que todo, me parece en Latinoamérica, si visita a velorio, difunto era ángel, todo ángel. Y estará en el cielo, en descanso. Claro, no hay que decir otra cosa, pero ¿por qué yo comparto eso? Digamos, cuando muere, va a ser ángel. No, no es así. Claro, nuestro deseo es que sea salvo, de todo modo, pero no solamente ha muerto, difunto es, por eso tan bonito, tan gentil, estará con el Señor. No, 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 no puede. Por eso hoy comparto, porque nosotros queremos salvar nuestra familia, nuestros padres, hijos, hermanos de sangre. También a otra persona, pero a veces uno, cuando muere alguien, me pregunta, pastor, y fulano tal que ha muerto, ¿qué le parece? A veces yo digo, solo Dios sabe. Claro, de todo modo nosotros podemos saber, uno ya ha aceptado al Señor Jesucristo, ya estaba congregándose a la iglesia domingo, estaba diezmando. Si no tenía pecado de muerte, si no tenía los pecados que no alcancen a la salvación, sí, pero
ha creído en el Señor, ha guardado día del Señor, congregándose, claro, de repente por enfermedad, por edad, de repente, ese caso será diferente, pero si ha diezmado, ofrendado, sí, es salvo. Pero un ejemplo, antes de morir, un ejemplo, ya acepto al Señor Jesucristo en un mes, por eso ya alguna vez viene, pero también a veces por enfermo no puede. En este caso, Dios reconoce. Pero una norma para una persona adulta, persona adulta, ¿qué es? Debía que aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Debía que nacer de nuevo por Espíritu Santo. Debía que guardar día del Señor. Debía que diezmar, ofrendar. Sin pecado, muerte. Eso es seguro. Pero hay excepción. De repente por la edad, hace un mes o de repente 3 meses ha aceptado al Señor Jesucristo, pero no entendió muy bien, pero de todo modo confesaba su fe. Venía a la iglesia, quiso venir, pero no podía por la salud. Alguien no podía llevar. En este caso, Dios sí considera. Pero no ha guardado día del Señor, no ha diezmado y, digamos, confesado su fe 10 años, 20 años. No podemos asegurar la salvación. Si es así, sería también buena, pero debemos saber bien. Por eso, mi abuelito tiene edad 70, 80, pero siempre confiesa su fe. Por eso yo creo que va a ser salvo. Disculpe. Hay que cuidar, hay que guiar, que guarde día del Señor. Que diezme. Claro, eso según la fe. Pero un ejemplo, hay un ancianito que no tiene trabajo, será pequeño. Por eso, un ejemplo, hay su nieto o hijo que entiende esa parte, puede diezmar en lugar de su papá. De repente, muy ejemplo, de todo modo tiene algún propina o algún apoyo de hijo. Pequeño, 10,000 pesos colombianos, un ejemplo, según cantidad. Por eso debemos entender bien norma de la salvación. También uno sí está agonizando, hay que predicar, hay que ayudar que acepte al Señor Jesucristo. También, de todo modo. Amén. Pero ahora, norma de la salvación según la edad. Quiero compartir. Primero, los embriones que no ha nacido por aborto o perdida, ¿este alma cómo será? Entienda bien, por favor. Hasta 5 meses no tiene espíritu. Hemos aprendido. Nuestro pastor nos predicó. A los 6 meses, Dios da espíritu. Por eso, antes de llegar a los 6 meses, este embrión fue aborto o perdido, extingue. ¿Por qué? No tiene espíritu. Extingue nomás. Sí muere así. Pero persona que hace aborto, claro, es gran problema tiene, gran pecado tiene, porque es asesinato es. Pero pasa 6 meses, Dios da espíritu. Por eso, si fue abortado o perdido por alguna razón, en este caso, este alma, en general, casi gran mayoría de este almas va a ser salvo. Dios salva. Pero los padres de ese embrión
que ha hecho maldades grandes contra Dios, muy probable ese embrión puede tener una energía mala. Digamos, y esa característica que heredan los padres, corazón, digamos, corazón, puede ser corazón malos. Por eso, si tiene esa mala energía de los padres que ha hecho las cosas graves contra Dios, no puede ser salvo. Aún no ha pecado, digamos, con hecho. Por ejemplo, los hijos de hechicero, brujo, chamán, muy probable. ¿Por qué? Dios aborrece esos hechiceros, brujos, chamán. ¿Por qué? Guía las almas al infierno. Por eso sus hijos pueden recibir esa mala energía. Otro caso, los hijos de persona que ha hecho blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado de muerte, grande, grave. Por eso, los hijos de persona que ha hecho blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser salvo de repente. De repente no, mucha razón. Otro caso, los hijos de personas que han matado al varón de Dios y la persona que ha intentado matar al varón de Dios. Este caso también. Nuestro pastor principal nos explicó por revelación de Dios. Deuteronomio capítulo 5 verso 9, 10 dice: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Por eso hechiceros o personas que ha hecho blasfemia contra el Espíritu Santo, persona que ha intentado al varón de Dios, sus hijos muy probable no puede ser salvo. Ese versículo nos enseña. ¿Por qué? Ese pecado grande, tercera, cuarta generación llega. Al contrario, verso 10, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por eso, ustedes quieren que sus hijos sean prosperados. Por favor, aman a Dios, guarda sus mandamientos. Eso favorece hasta millares de nuestros hijos. ¿Cuánto dicen amén? Hay que saber la palabra de Dios, pero haciendo mal, ay, mis hijos que sean prosperados, que sean inteligentes. No puede. Pero embrión fue salvo, va a crecer hasta su estatura adecuada y queda continuamente en el Hades superior, porque no tuvo ningún cultivo humano. Ese embrión, ese niño que fue salvo por el juicio de la conciencia, no va a entrar al cielo. Fue salvo, pero no va a caer al infierno. ¿Pero dónde queda? En el Hades superior. De todo modo, ¿dónde pertenece? Al cielo. Donde hay descanso, felicidad, de todo modo felicidad, tranquilidad allí. Pero ¿por qué no puede entrar al cielo? No tuvo ningún cultivo humano en esta tierra. Por eso, viviendo en esta tierra, por cultivo humano, nosotros sufrimos por maldad, luchando contra la maldad. Eso es gran bendición. Porque eso por cultivo humano podremos entrar al cielo. Segundo lugar,
los niños de nacimiento a los 5 años. Por eso esa norma de salvación según edad, ¿sí? Por eso yo les expliqué en caso de embrión, ¿sí? Ahora, los niños de nacimiento hasta 5 años. ¿Cómo? Esta edad se decida su salvación según fe de los padres. ¿Por qué? Hasta 5 años, un bebé recién nacido hasta 5 años no tiene su capacidad. Por eso su salvación se decida por la fe de los padres, especialmente de la fe de mamá. Amén. Porque de la mamá, mamá está cuidando más cerca. En general, papá no cuida, papá, ya claro, cuida algo, pero mamá está cuidando. Los niños que fueron criados por los padres que tienen la fe, que pueden ser salvos, pueden ser salvos. Amén. También, y Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso, desde niño hay que enseñar bien a los niños. Hay niños no saben nada, ya juegan, ya vean televisor, en culto llevan. Claro, Mangmin no, pero otro congregador que dice, queda en la casa, no me moleste, no lleva a la iglesia. No instruye, porque, no sabe, no entiende todavía. No, teniendo 1 año, 2 años, debe enseñar. Claro, no hay que obligar dando coscorón, no, pero dando ejemplo, ¿sí? Hay que criar bien. Apóstol Pablo, ¿qué decía Timoteo? Segundo de Timoteo, capítulo 1, verso 2 en adelante dice, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Versículo 5, ¿qué dice? Trayendo la memoria la fe no fingida, fe verdadera, que hay en ti, en Timoteo, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Su abuelita, su mamá, su, hijo Timoteo, heredaron esa fe. Mamá cuidando, enseñando, mostrando ejemplo. Gloria a Dios. Por eso los padres hay que entender bien, hay que dar ejemplo. No solamente gritan que, ¿por qué no oré? No. Mamá, papá debe dar ejemplo. Esa fe va a heredar a los hijos. Por eso, disculpe, hijo no tiene fe firme, mamá, papá se arrepienten, por favor. No solamente, ¿por qué no tiene fe? No. Mamá, papá no ha enseñado, no ha dado ejemplo. Muy importante. Pero solo porque sus padres no creyeron, que eso no significa que no será salvo.
esa edad de bebé hasta 5 años, los padres que no fueron salvos por la fe, por eso todos sus hijos no va a ser salvo, no es así. También Dios aplica el juicio de la conciencia, porque esa edad no puede tener capacidad suficiente para tener la fe. Dios omnisciente, quien conoce todo, salva por el juicio de la conciencia. Si fuera el niño que acepta al Señor posteriormente. Por ejemplo, uno de repente murió en 4 años. Su papá y mamá no creyeron en Dios, en Cristo. Pero Dios conoce el corazón de ese niño que ha muerto en edad 4. Dios conoce ese corazón, esa conciencia, posteriormente si ha crecido, va a aceptar al Señor Jesucristo o no. Por eso aplica el juicio de la conciencia. Por eso Dios conoce, hay conciencia de este niño, posteriormente puede aceptar al Señor Jesucristo por su buena conciencia, puede ser salvo. Pero si los padres no tienen fe que pueden ser salvos, tampoco el niño no puede ser aprobado por el juicio de la conciencia, será sufrido el castigo horrible del Hades inferior, que pertenece al infierno. Hay que criar bien, con fe, a los hijos, entendiendo que la fe de los padres influye directamente a la salvación de los niños. Muy, muy importante. Fe de los padres influye directamente a la salvación de los hijos. Por eso, papá, mamá, por favor, lleve bien su vida espiritual. Por ello, los padres oran por los hijos y supervisa que adoren en espíritu y en verdad, asistiendo al culto, los hijos. Hay que enseñar a orar, dando ejemplo en hogar. No solamente, pastor, explique, siempre la fe. No, en la casa no muestra ejemplo. Aprende de iglesia, pero en hogar, ¿cómo? Ay, por el tiempo, otro domingo que viene continuaré otra parte. Ay, he pensado que voy a terminar todo, pero ahora 2:53. Otro domingo que viene, continuemos. Por eso, mamá, papá, abuelitos, incluido yo, llevamos nuestra vida firme, obedeciendo a la palabra de Dios. Amén. Para nuestros hijos, para su salvación, para bendición de nuestros hijos. Nos deseamos bendición de nuestros hijos, ¿sí o no? Por eso hay un dicho en Corea: cangrejo camina por los lados, ¿sí? Pero papá cangrejo, tío a su hijo cangrejo, camínate derechito, adelante, pero él camina por lado. ¿Me entiende? Cangrejo, su papá camina por lado, ¿sí? Pero, hijo, camínate derechito, pero papá camina por lado. ¿Qué significa? Papá, mamá no da ejemplo, solamente por palabra o gritando, no puede. Nos deseamos nuestros hijos que sean salvos, bendecidos en esta tierra. Hagamos fuerza también para
si vivimos conforme a la palabra de Dios, ay, primeramente bendición para nosotros, a los padres. Pero hay un bonus grande, grande. Amén. Por eso quiero terminar hoy. Y Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocimiento. Dice, ay, yo creo, amén, dice. Pero no tiene conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos, dice. Por eso los padres, si abandona la palabra de Dios, no vive conforme a la palabra de Dios, Dios Padre, ¿qué dice? Me olvidaré de tus hijos, dice. Oremos juntos, meditando hasta este punto. Otro domingo continuaremos, pero oremos. Amado Padre, muchas gracias por tu amor tan grande con nosotros. Tú eres justo, tú eres de amor. Tú quieres salvar las almas, pero con justicia. Padre, ayuda a entender bien tu corazón, tu voluntad, con cultivo humano, con nuestra vida. Padre, ayuda a entender espiritualmente, verdaderamente. Ayuda a aplicar en nuestra vida para ser salvo, para cumplir evangelización familiar, para ser bendecidos. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.